Naciones Unidas. Sí, vamos a hablar de inmediato con eso porque hay harta cosa pasando en Naciones Unidas. Les decíamos ayer que está la Asamblea General de Naciones Unidas. Ya fue el turno de hablar del presidente Gabriel Boric, estuvo el presidente Trump, pero uno de los temas que llamó la atención fue el anuncio que hace el presidente Gabriel Boric de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al cargo de secretaria general de Naciones Unidas. Es el máximo cargo que tiene Naciones Unidas. Nunca ha sido ocupado por una mujer. Nunca. Y el presidente Gabriel Boric entonces saca esta carta que genera todo tipo de reacciones. Algunos presidentes que ya han salido a apoyarla, otros que tienen cuestionamientos. Partamos por las críticas internas, Francisco Vidal, porque yo sé que se... Pero si no es el diputado Durán. Sí, pues si va a entrar a conversar con nosotros. También el diputado ya, pero con concéntrese, Francisco Vidal. Ya, no. Si no, vamos a empezar al tiro con problemas. No, jamás, Andreita. No. Andrea, dale con las críticas de ciertos sectores de la derecha que consideran que debiera haber socializado esto antes, o incluso el candidato José Antonio Kast, que dice nos debiera haber llamado a todos los candidatos presidenciales y debiera haber consultado si es que era adecuado o no. Francisco Vidal. Mira, yo creo que es importante para nuestros ciudadanos que nos ven explicarles así brevemente esta entelequia de Naciones Unidas. Naciones Unidas, ciudadanos, ¿cómo está la cámara? Ahí está la 3. Dele nomás. La cámara va a ir a usted. Dele la cámara va a ir a usted. Que me acordé del presidente Lago, cámara. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, Naciones Unidas, mire lo que les voy a decir, es hija de la Segunda Guerra Mundial y nieta de la Primera Guerra Mundial. Porque fíjense lo siguiente, la Primera Guerra Mundial, 10 millones de muertos, la Sociedad de las Naciones se crea, Exacto. Fracasa, viene la Segunda Guerra Mundial, casi 60 millones de muertos, y en ese contexto se crea esta organización que no existía nunca en la historia, las Naciones Unidas. Otro dato, ciudadanos, es que la Naciones Unidas cuando se formó éramos 50 países, entre ellos Chilito. Sí, pues. Hoy día son 196. La pregunta yo le digo a mi alumno, oye, ¿de dónde salieron estos otros 140? África y Asia. Porque cuando se formó Naciones Unidas, África y Asia, salvo Etiopía, eran todas colonias europeas. Hoy día son 196 socios de Naciones Unidas. Ahora, lo relevante, que como decía la Andrea, Naciones Unidas es la organización de los últimos 70 años más importante en la historia de la humanidad. Muy criticada, pero injustamente criticada, porque Naciones Unidas tiene una dimensión política, pero tiene, quiero decir, organizaciones que le ayudan a la humanidad, una brutalidad. Mira, UNICEF, para la infancia, UNESCO, patrimonio cultural, Organización Mundial de la Salud, OMS. Y fíjate que hay una institución que es previa a las Naciones Unidas y previa a la Sociedad de las Naciones. La Organización Internacional del Trabajo se creó en 1919. La OIT. Y ha sido la articuladora de la gran legislación laboral en el mundo. Y dicho esto, Francisco, Muy dicho bien. esto para Esa que es la la gente introducción buen para contexto, le dé la necesario. importancia Sí. y le dé un contexto a todo esto. ¿Qué le parece a usted, no es cierto, lo que está esta discusión política que estamos viviendo y este fuego cruzado por esta nominación que hace el presidente Boric, no es cierto, en su alocación en Naciones Unidas, no es cierto, postulando a la expresidenta Bachelet al cargo de secretaria general? Yo creo que lamentablemente una postulación completamente legítima por la historia de Michelle Bachelet. Oye, no es que llegue a Nueva York buscando la dirección, pues si fue ONU Mujeres, claro. Después Derechos Humanos. Sí. Entonces, yo creo que lamentablemente se cruzó con la campaña presidencial. Ahora, el presidente, mi opinión es que se adelanta porque, bueno, era su último discurso en Naciones Unidas, y comillas, el legado del presidente en Naciones Unidas, decirle al mundo, nosotros, Chile, queremos que la presidenta Bachelet sea la futura secretaria general de Naciones Unidas. ¿Pero se adelantó el presidente Boric? No, más que se adelantó, yo creo que fue una decisión conversada seguramente con ella, porque efectivamente la elección es el próximo año. Sí. ¿Ah? Y segundo, ojo ciudadanos, hay que saber, esta no es una elección fácil, no solamente porque hay que conseguir la mayoría de los 196 votos, sino porque las Naciones Unidas tienen una cosa increíble. Cuando se formó, los 50 que yo les digo, 5 de los 50 son como el papamono. Consejo de Seguridad, los miembros permanentes. Pero antes de entrar a eso, porque ahora es verdad, que hay un es que viene el proceso, es cierto lo que dice,
ahora hace el anuncio, todavía no se hace oficialmente la presentación o la inscripción de esta candidatura y ahí tienen que pasar varios pasos, entre ellos el Consejo de Seguridad y especialmente el no tener ni un veto de alguno de los miembros permanentes. De los cinco, que ese es un tema. Pero a nivel interno, este ruido que genera, que estamos viendo, con cuestionamientos, con críticas, José Antonio Kast decía, el presidente Boric se dio un gustito con esto, nos debieran haber consultado, debiera haberlo socializado, decían muchos en el Congreso. A ver, yo creo que... A ver, estoy interpretando, voy a hacer mi opinión. Yo creo que el presidente dijo, es la última vez que estoy en Naciones Unidas y quiero decirle al mundo que una chilena, con los méritos que tiene, nosotros la presentamos como futura candidata a secretaria general de Naciones Unidas. Ahora, en los hechos, como ya, esto pero el presidente no se enteró el día anterior que iba a hacer esta locución, pues Francisco. No, yo creo que la tenía pensada. Pongámonos serios, ¿no? Pero que usted dice, él pensó que era la última vez que todo. No, yo creo que la pero pensó no, pero sí, pues, pero si la pensó antes, si se prepara. Mire, yo no quiero discutir con usted ni pelear con usted tan temprano hoy día en la mañana, la primera vez que viene. ¿Ah? Ya, muy bien. ¿Ah? Muy bien. Pero le voy a decir una cosa con todas sus letras. Si el contexto que usted está dando y que da acá, de la importancia que tiene Naciones Unidas para el mundo, y si es un cargo que va a engalanar nuestro país, Claro, eso va a es. engalanar nuestro país, al Estado de Chile, a nuestros ciudadanos, no a un gobierno ni a un sector mínimo que si tú sabes que es tu última locación, que si quieres hacer, te pega una pasadita en fechas, por último porque es fecha electoral y porque al próximo presidente quizás le va a tocar remar esta candidatura, sea quien sea. Yo creo que uno lo hace por respeto, uno lo hace pensando, discúlpeme que le diga porque voy a pensar siempre en buenas intenciones en casos como este, uno lo hace pensando en el bien de la candidatura, de la señora Bachelet, del país y del clima interno. He dicho y me retiro y me voy a TVN a trabajar. Por favor. ¡Oh! Ahí está Fido. Oye, puras caras conocidas. Puras caras La conocidas. televisión yo he aprendido que es un circuito. Aquí estamos, Como la aquí carrera nos de los reencontramos. ciclistas. Ya, pero respecto a este tema A lo que que es yo bien lo directo. emplazo, Sí. Francisco. Yo creo que la decisión política, porque esto es decisión política, era entrar en el tema de la candidatura en el debate presidencial, porque miren lo que pasa. Como es una candidatura de carácter nacional, la gente común y corriente, que es la abrumadora mayoría, debe decir, oiga, apoyemos a todos, es el principal cargo que nunca ha tenido un chileno en la historia. Sí. Pero se cruza con el tema presidencial. Tú tienes ahora, fíjate, de los 8 candidatos, bueno, Janet Jara está a favor, Maynico Ya, está a pero no favor. se dé tanta vuelta. Se equivocó en este contexto, no que yo le estoy planteando. Jamás el presidente se equivoca. Oye, que se puso. Sigue siendo Ya. vocero, pero no Diputado. para de ser vocero. No me hagan atorarme, güey. Diputado Durán, mire, aprovechemos. El otro lado. Al tiro. ¿Cómo Hola, está? diputado. Buenos Hola, días. buenos días. ¿Cómo Al están? tiro, Gusto vamos al tiro, saludarle. al grano. Saludar también a la gente que está viendo nuestra. Faltó algo, una cosa importante para los ¿Qué ciudadanos. faltó? Que ese famoso Consejo de Seguridad son 12. 7 se van sorteando. Pero los permanentes. Cinco permanentes. Los 5. ¿Quiénes son los 5? Los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Rusia, China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Reino Unido. Pero, Y Bachelet tiene problema con China y Estados Unidos. ¿cómo que con China? Sí, 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 con pues. China, la China no le tienen buena a la señora, le Sí, digo pues, al tiro. por la- ¿ah? Por el informe de derechos humanos, fue obvio. Sí, Y no sé qué pues. pasará con Mr. Trump. Pero Nosotros Bueno, diputado, nosotros por estamos favor. sobreinformados. Lo que la pasa es que derecha acá se lo anuncia. Diputado Durán. la temática es A ver si Francisco Villalobos basta. habla. Pero siempre es un privilegio tener a un profesor de historia Exactamente. tan documentado que nos ilustró con toda la historia de la ONU, cómo se está conformando y los antecedentes para esta, como dice ahí, polémica candidatura de Bachelet a la ONU. Bueno, yo per se no tengo por qué oponerme, posiblemente con todos los galardones, ella participó también en 2 cargos importantes en esta instancia, pero hay que dejar en claro y que mi amigo Francisco no quiso reconocer que el presidente lamentablemente se equivocó, ¿ya? Porque si esta candidatura cobra tanta relevancia para el país, desde el punto de vista del presidente, ¿ya? Y sin duda es un honor para el país, quien sea la persona que encabece este proceso, ¿ya? Pero las cosas hay que hacerlas bien. Aquí el foco es la campaña,
a ese alto cargo y no el personalismo. El presidente llegó a la ONU, le disparó a Trump, ¿ya? Bueno, no cuesta mucho, ¿eh? Bueno, a las políticas de Trump, y más encima va a pedir el apoyo internacional a, como se ha dicho acá, un lugar donde el Consejo Permanente de Seguridad lo conforma China, a quien Bachelet también, siendo alta comisionada de los derechos humanos, emitió un durísimo informe contra China. Pero eso está bien, pues. Está bien, pues, está bien, pero... Y que el presidente Boric critique, cuestione a Estados Unidos por cosas que efectivamente no se justifican, está bien, pues. Pero O no tenemos soberanía, o tenemos que estar haciendo caso a todo lo que dice el presidente de Estados Unidos. Pero yo no digo eso. Es que usted dice, salió a criticar al presidente Trump. Bueno, es que a veces hay que tener valentía para hacerlo. Está bien, pero entonces que sea en otra instancia la puesta esas son las instancias. No, usted no me está dejando terminar mi intervención. No, pero es que quiero hacer foco en ese punto porque me parece que es relevante. Yo lo que estoy diciendo es que a lo mejor no era la instancia en esta oportunidad para poner en plano la candidatura de Bachelet a la ONU. Si el presidente iba con la disposición en su última locución a la ONU de interpelar a Estados Unidos, que está en su legítimo derecho, por supuesto, nadie le niega ese derecho, ¿ya? Pero no era la oportunidad, sin duda, para presentar la candidatura de Bachelet, porque se contraponen, quedan en mal ánimo, en mal pie. Aquí yo estoy viendo que el presidente Boric a la candidatura de Bachelet a la ONU es como Jadwe a la candidatura de Jara a la presidencia. Le está haciendo un flaco favor el presidente a los propósitos de poner... El tema Francisco y diputado, es la capacidad como país, que es lo que a mí me preocupa esto desde afuera, porque yo creo que es legítimo lo que el presidente hace, porque los países tienen que tener soberanía, tienen que tener voz. Así es. Pero mi temor y lo que a mí me preocupa es, hemos sido un país, no solamente en los últimos 4 años, sino, Pancho, durante hace demasiados años, incapaces en ponernos de acuerdo en cuestiones esenciales. Eso es. En cuestiones que realmente son relevantes. Hoy día venimos saliendo de un suicidio en el metro. Hay más suicidios que homicidios en Chile. Hay más suicidios que homicidios. ¿Te aporto un dato brutal? Y la salud mental no importa un carajo en este país, con que tenemos menos camas que Haití, pero hasta ese tema no nos podemos poner de acuerdo por esta brutalidad de polarización que tenemos ideológica en el país. Entonces, acá uno le pide una manito al presidente y dice, oiga, si quieren hacer esta postulación tan importante, y si más encima usted no va a estar cuando se postule la señora, pégase una conversada, abra un diálogo, arme una conversación de fondo para llegar. Yo creo que eso es lo que falta. Además, un diálogo interno, ¿ya? Porque si esta postulación es a nivel país, bueno, ¿qué cuesta llamar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a una forma transversal del país para que nos pongamos de acuerdo? Aprovechemos que Pancho está empezando a hacer un mea culpa, Pancho. No, yo creo que lo que faltó no es la legitimidad del presidente del anuncio, es... yo en mi pellejo, yo hubiera conversado con presidente de la Cámara, presidente del Senado, segunda y tercera autoridad del país, pero también le hubiera pedido la opinión a los candidatos. ¿Ah, sí? Por supuesto, hecho eso? de todas que maneras. Era algo que decía José Antonio Caz. Decía, debiera haber llamado a una conversación, a un cafecito a los candidatos presidenciales. Es que hay un factor práctico y deliberante. Hay una cosa práctica. La candidatura de Bachelet va a depender, fíjense lo que voy a decir, de quién se cubre la moneda el próximo año. Lógico. Porque hay parte. Sí, ahí está el problema. Mira, si esto pasa hace 2 años atrás, quizás no es tan relevante. Claro. Pero esto, en el fondo, quien va a tener que gestionar diplomáticamente esto, dar las órdenes, el próximo presidente o presidenta. Entonces tú tienes que, ese es un mínimo. Fíjate que es con sentido un mínimo de gesto. Decir, ¿sabes qué? Esto va a ocurrir, no en mi mandato, en otro. Oye, los llamo a todos ustedes. Si Chilevisión los puedo juntar en un debate, ¿cómo nos va a poder juntar el presidente? Y decir, oye, ¿sabes qué? Muchachos, tenemos esta idea. A mí me tocó una postulación en un nivel inferior, la OEA, oye, un saludo. José Miguel Insulza. Un saludo a mi amigo. Está bien, ¿ah? Sí. Está bien. Dice que hay panzer para rato. Lo importante es que haya corazón para rato. Bueno, tiene marcapaso ya. Sí, claro. Pero muy bien. Oye, a mí me tocó reemplazar a Insulza como ministro de Interior cuando Insulza se fue a la OEA. Pero me tocó ver todo el proceso a nivel de la OEA, que es como un quinto del mundo.
Oye, un trabajo pero brutal. Los embajadores, cómo vas logrando voto a voto. Hay que negociar, hay que hacer lobby. Centroamérica, el Caribe. Se van uniendo bloques. Así es, ¿no? Si la diplomacia No es fácil. O sea, una internacional... campaña, pero del porte de una catedral. La diplomacia internacional es un mundo aparte, ¿ya? Y en eso Pancho tiene mucha razón, mucho carrete, como decimos de alguna forma, y en esto debió haberse, y es tiempo aún, el presidente puede bajar un cambio, ¿ya? Y lo llamamos a eso de alguna forma para que las cosas se hagan bien, no de una manera como, digámoslo en buen chileno, tan atarantada, ¿cierto? El primer impulso nunca es el correcto, ¿ya? Hay que meditar, pensar y luego actuar. Y a eso llamamos al presidente, a que ordene la casa, que convoque, como ustedes dicen, a los candidatos presidenciales para lograr un consenso mínimo de apoyo Ahora, a aquí esta eventual es que a eso quiero ir, porque una cosa es que el presidente no haya hecho las cosas como quizás algunos consideraban que tenían que hacerse, y otra es la candidatura propiamente tal de la expresidenta Michelle Bachelet. Entonces, ahí también hay quienes dicen inmediatamente nosotros no la vamos a apoyar. No, Kaiser. Kaiser, por ejemplo. Francisco. Johannes Kaiser ya dijo Pancho, yo que tengo no un cagüín. apoyaba. Discúlpeme. Yo tengo un cagüín, Andrés. ¿Ah, sí? A ver, póngale. Tengo un cagüín. A ver. Yo sé que a usted me gustan los cagüines. A mí sí. Yo tengo mucho cagüín. Tengo mucho cagüín político. No, eso no me cabe la menor duda. Yo tengo cagüín, A ver, pero de muy buena fuente. Ajá. lo creo. Tengo un cagüín que el presidente Boric le habla de esto al presidente del Senado en el avión. A nuestro Sandón. A cuando iban ahora. Cuando iban en el avión. O sea, camino a la ONU, el presidente le pide el apoyo en el avión. Y por eso Sandón sale apoyando. Acuérdate que el Twitter Sí. de Sandón es el siguiente. Él dice, apoyo la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU. Fue 2 veces presidenta de Chile, con experiencia, preparación y vocación de servicio, que la convierte en una representante idónea para el cargo y una garantía para el mundo democrático. Muy bien, Sandón. Oye, Pero reconocemos a Sandón Sandón se entera de esto. en el avión. Perdón, disculpe. Pero Sandón, o Sandón se entera de esto en el avión, camino a la ONU. Hechos Y consumados. si no se llama apoyaba, eso. dicen que lo iban a dejar botado en Panamá, que iban a tener un paracaídas. Bueno, esa parte quizás la estoy inventando, pero... No miren a huevo respaldo a Sandón. Más allá de la persona, yo lo conozco y lo estimo. No, pero el momento del avión, si es el Es la segunda autoridad de la República Ciudadana. El presidente del Senado es la segunda autoridad de la República. Importantísimo. ¿Pero qué margen le deja diciéndoselo en el avión y no Sí. diciéndoselo antes? Bueno, depende de la personalidad. O sea, yo no estoy de acuerdo, me lo puedo decir en el avión, en paracaídas o en un yate, porque le digo que no. No, pero el cagüín era más largo. Creo A ver, que ¿tiene más detalles? hay más. Cagüín? Creo que lo supo en el avión y le dijo ya, y afuera te está esperando la prensa para que haya una declaración, le dijo. Ya. Vamos Bueno, a ¿qué es lo ver. importante, ciudadanos? Que tenemos la posibilidad de que una chilena, con la historia increíble de Michelle Bachelet, sea secretaria general de Naciones Unidas, la primera mujer en esta institución que está muy criticada. No por lo que hacen por así decirlo, sus oficinas. ¿Quién podría discutir la OMS, la UNESCO, la UNICEF, la OIT? Trump. La crítica. Ya, pero hay quienes lo cuestionan, pues. No, Trump. Bueno, Para partir. Trump retiró a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Pero que no me hagan hablar de Trump porque es una cosa como exótica. No, Oye, pero es que está vinculado. Está vinculado. Pero el problema de no. Naciones Unidas se concentra en el Consejo de Seguridad por la presencia del veto. Así es. Y con uno que vete, se cae. Se cae todo. Y si no veta ninguno, tiene que aprobarlo los 2/3 de la Asamblea No, sí, General. siempre es muy difícil y hay ya varios candidatos, principalmente latinoamericanos, varias mujeres. Bueno, la costarricense. pero es cierto que la expresidenta Bachelet tiene ciertas ventajas, que es que ella ya ha ocupado cargos importantes al interior de otros organismos de Naciones Unidas. El tema es que hay que tener convicción interna. Y ahí uno es cuando echa de menos esa política de Estado que iba más allá de la pelea chica que hay actualmente en todo tipo de temas que se tocan. Hay dos Entonces, políticas como que sí vamos a tomar deberían ser conciencia, siempre de Estado. Francisco Vidal, vamos a tomar conciencia de lo importante que es que tengamos un representante como a ese nivel, ¿no? En Naciones Unidas. No, pero ese O primer vamos a llamado, quedarnos en la cosa pequeña pero- de no, porque era de este sector o es del Claro, otro. esa es la conversación posterior, pero para subsanar
esta situación, tú antes tienes que hacer política. Sí, estoy de acuerdo. Y la política se hace previa a estas situaciones. O sea, hoy día, ¿qué posibilidades puede tener Bachelet si ni Matei ni Kast la están apoyando? Esa es la etapa de la segunda que viene hoy, Bueno, ahí que tú va a salir en un rato más, ¿no es cierto? Ni Matei... ¿Tú tienes una infiltrada, una segunda? No, me refiero al diario. O sea, en el fondo, dos posibles candidatos que pueden llegar a ser presidentes de Chile ya no están apoyando una candidatura que, mientras su mandato va a ser, ¿no es cierto?, efectiva. Es el Entonces, punto clave. es un punto que también tiene que ver, seamos consistentes y coherentes. O me paso al otro lado y me pongo malo, que no me gusta, porque de verdad que yo estoy en una época de mi vida muy distinta, me pongo malo y el presidente evalúa esto y dice, bueno, Bachelet no tiene una posibilidad con Trump, ¿no es cierto? Y voy a hacer un punto político, un punto, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, además, otorgarle a Bachelet un lugar en la historia, ¿no es cierto?, sabiendo que más allá de los apoyos acá, quizás en la práctica es muy complejo por justamente lo que hablábamos de China y de Estados Unidos, que puede ser ahí ya una cuestión un poco más acabada estratégicamente política. Pero en la práctica, ¿sabes lo que pasa? Y en esto estoy muy con la Andrea. Todo este tipo de situaciones nos desnudan como país. Sí. Hay mucha pequeñez en Chile hoy día, y así no, de todos los sectores. Sí. De Pero todos mira- los pero sectores. mira, Entonces, cualquier situación así, no se releva la crítica de decir, pucha, Boris tuvo que haber conversado antes de decir que se empieza a decir, no, la vieja. O sea, de verdad que a mí los mails que me llegaban en la radio eran, escuché. tuve que leer la mitad. O sea, te desnudan que no. Y tú miras, cruzas la cordillera y dices, ¿por qué los otros son tienen grandes personas en el deporte, en la literatura, en todo? Porque sus propios connacionales engrandecen Los sus elevan, labores, los elevan, los valoran. En cambio, acá El tenemos una chaqueteo. cuestión tan rústica, tan Fíjate, pequeña. a mí que me Disculpa gusta... que me desahogue, Me Vidal. gusta la memoria histórica, fíjate que... Mira lo que te voy a decir. En pleno periodo de la Unidad Popular, gran polarización, Paulo Neruda, militante del Partido Comunista, recibió el premio Nobel y fue unánime el respaldo. Te estoy hablando del año 72, pues. Mira. O sea, qué cosa más polarizada que ese tiempo. Miren lo que terminó, pues. Sin embargo, a Paulo Neruda, en el Senado de la República se le rindió un homenaje. Partido Nacional, Democracia Cristiana, Democracia Radical, obviamente Partido Comunista, Partido Socialista. Pero ahí echamos de menos la política de Estado en algo tan importante como es la política exterior. Pero yo Porque uno concuerdo- veía antes que frente a ciertos temas que son de interés nacional, había unidad. Sí. En un hecho que fue importantísimo más reciente, la guerra de Irak, 2003. Claro. Gobierno del presidente Lagos, nos toca estar en el Consejo de Seguridad, no como miembro permanente, pero dentro de los 15 países que tenían que tener una opinión respecto a la invasión de Estados Unidos en Irak, sin prueba, que después se demostró que era absolutamente falsa, de supuesta arma de destrucción masiva. Y Chile, en plena negociación del Tratado de Libre Comercio. Por eso no me gusta que veamos tanto los intereses ahí, cómo nos pueden afectar, porque también usted tiene que tener ciertas posturas que van con los principios de nosotros como país. Nosotros, en plena negociación del TLC con Estados Unidos, decimos que no al presidente Bush Yo para lo ir a la viví eso guerra. en primera persona. Exactamente. Y ahí todos ¿Podés estaban clasificar algo? alineados Sí, con el qué presidente bueno. Lagos. Qué bueno que Todos está- estuvieron alineados con el presidente Eduardo, Lagos. escuchó, va a De desclasificar izquierda algo. a derecha. Va otra, a ¿tiene otro dato desclasificar algo, Vidal. Qué bueno. Bueno, Qué ya bueno, ha pasado tanto tiempo, Sí, pero... estuvo bien prisionero ahí el año 8 meses. Mira, yo puedo... Porque Trae harta material, ha Francisco. desclasificado en 5 minutos estas cosas. ¿Ah? Ya, desclasificado. Ya, vamos, esa vamos, época. vamos. Mucho Está veces amarrado. mordaza para la televisión, pero así es la vida. Oye, fíjate que me acordé por la Andrea. A mí me pidió una audiencia pública en el embajador norteamericano. Y esto fue por ahí por marzo del 2004. Yo ingresé a vocero en marzo del 2003. O sea, un año después. Me llamó la atención que quisiera una visita protocolar de saludo en el embajador norteamericano. Llegó. Se me olvidó el nombre, pero este era un gringo con un Sí, metro y medio, sí. que, duro de matar. Cuento corto, me dice bueno que está preocupado por lo de Irak y que bueno,
vamos a tener que firmar el Tratado de Libre Comercio, me parece que en junio o julio, sin el presidente. Yo quiero decirle que le informé esto al presidente Lagos y nunca lo he visto tan enojado. Me lo imagino. Así de simple. Sí. Y fue la soledad de él. Pero mira la presión del gringo. Porque Lagos tuvo el coraje de decirle que no a Butch y a nuestro Aznar. compañero Tony Blair, pues. Y Aznar. Y Aznar. Era España, Reino Unido y Estados Unidos. Y aquí estoy dudando, y aquí vinculo algo. ¿Por qué tenemos que defender tanto el multilateralismo? Yo lo aprendí al presidente Lagos esto. Los países como los nuestros, que son entre medianos y chicos, si no nos asociamos para compartir normas, queda Trump, el gigante, el Goliat. Por eso que estas críticas que de repente en Chile hay sobre el multilateralismo hablan de una ignorancia supina. El destino de los países como Chile para protegerse de los matones del mundo es el multilateralismo. Y ahí está la OEA, y ahí están Naciones Unidas, ahí están los tratados comerciales, ahí está la PEC. Además de sentido común, yo lo aprendí jugando al fútbol en el barrio. Es decir, los más chicos, unidos, pueden enfrentar al matón. Cada chico dividido, el matón le saca la cresta. ¿O no, Durán? Como en el colegio. Como en el colegio. Bueno, pero volviendo a lo que decía, hay algo tan importante que tú, Andrea, también recalcabas con tanta importancia, que cada país es soberano. Sí. Ya podemos formar parte de todos estos organismos multilaterales donde nos protegemos, donde establecemos normas, pero cada país es soberano en sus propias decisiones y en los destinos para el futuro. Absolutamente. Pero quiero volver a un punto. Ya, tú también decías acerca de la política de Estado respecto al tema de Michelle Bachelet. Pero la política de Estado no la dirige la señora Juanita. ¿Quién dirige la política de Estado? Sí. El presidente de la República. Y un gesto a lo mejor importante hubiera sido convocar a los expresidentes a tomar un consejo, formar un consejo asesor, que están tan de moda, y convocar a una mesa amplia. Pero no salir con el gustito personal, como se ha dicho acá, ya, es que este es mi proyecto, ya, esta es mi batalla. Y vemos que el presidente... Pero la ministra Vallejo dijo que habían hablado con algunos, no con todos los que habrían querido ser consultados, con algunos. ¿Se sabe en la derecha a quién llamaron? Bueno, ya vimos que al presidente del Senado, que al presidente del Senado, segunda autoridad del país, le avisaron en el avión. Entonces yo creo que no le avisaron ni a ningún presidente de partido, a ninguna autoridad. Pero entre ustedes los WhatsApp, nadie se ha preguntado, oye, ¿a quién le preguntaron? No, a nadie. ¿Le preguntaron a alguien? Se sabe, eso se sabe inmediatamente. Ahora, en el clima de polarización y de campaña presidencial en la que estamos, ¿hubiesen apoyado la candidatura? Bueno, yo per se no tengo Porque por qué. me da la impresión que el presidente también tiene que haber evaluado y tiene que haber dicho, bueno, aquí como estamos, me van a decir al tiro que no, así que yo me mando por mis partes y la presento igual. Usted, por ejemplo, ahora, ¿estaría de acuerdo con que Chile, quien sea que esté de presidente o presidenta desde marzo en la moneda, apoye la candidatura de Michelle Bachelet? Bueno, yo puedo tener muchas diferencias con Michelle Bachelet en lo político, por supuesto, pues estamos en lados contrarios, ¿ya? La respeto como persona, por supuesto, tiene los méritos internacionales, pero para esto hay que conversar, ¿ya? No es llegar y decir, sí, vamos adelante. ¿Pero qué hay que conversar? Porque esto es una postura, de decir, queremos tener a una figura de nuestro país en el máximo cargo que puede tener Naciones Unidas. O sea, es una cuestión súper relevante. Por supuesto. ¿Qué hay que conversar? ¿Qué Por tendría que supuesto que saber es para relevante, poder apoyar esa candidatura? Porque esto es parte de la política, Andrea, es parte, y la política se construye conversando y dialogando. No es llegar y decir sí, no. Aquí hay conversaciones, hay que convocar, ¿ya? Y hay que hacer un trabajo si se quiere llegar adelante con un propósito que pueda unir al país. ¿Ya? Para mí hay algo que es relevante, que es la temporalidad. Si el presidente puede generar una instancia como esta, lo puede hacer, porque es presidente de la República y porque al final va a poner el nombre de Chile, Michelle Bachelet, dialogando un año en un tema internacional importante. Para mí un tema de estacionalidad, de temporalidad, que él no va a terminar gestionando la candidatura. Eso es lo que a mí me pasa. No tengo problemas con la política más dura, con que alguien diga de derecha o de izquierda, sabes que esta es mi posición, esta es mi candidata. Yo no tengo ese problema tan sobreideologizado, ¿no? Pero es que los políticos sí lo tienen, pero mi punto como ciudadano es de temporalidad. Voy a proponer algo que yo no voy a gestionar.
Y ahí es donde creo que faltó la pata práctica, es decir, a los que van a tener que gestionar esto, por lo menos les voy a comunicar, digamos, por lo menos les voy a contar, por lo menos les voy a decir, ¿saben qué? Rememos esto, es bueno para el país, los voy a convencer. De eso se trata la política. Entonces, ese es el tema que a mí me hace ruido, claro, más que tanto el tema de que tenía que hacerlo, no, que es importante, no es importante. Que Pero si aparece como extemporáneo. Claro, ese es mi punto, esa es mi crítica, digamos. Claro, pero una vez finalmente. que ya no se hizo como quizás muchos hubiesen querido, ¿qué pasa ahora? Porque yo insisto, una cosa es lo que hace y cómo decide hacerlo el presidente Boric, y otra cosa es la candidatura propiamente tal. Y ahí la pregunta de nuevo, diputado Guarén, y voy a insistir con eso, Sí. es cuál es su posición personal respecto a esto. Bueno. ¿Es una candidatura que debiera apoyar el mundo político independiente del sector en el que se pare? Yo quiero insistir en lo que dije. ¿Ya? Michelle Bachelet ha ocupado altos cargos a nivel internacional, fue presidenta de la República, genera simpatía, ¿por qué no? Hay que decirlo en nuestro país, ¿ya? Pero esto hay que conversarlo previamente. ¿Ya? ¿Con quién? ¿Qué tiene que conversar? El presidente tiene que convocar. Si usted dice... Pero esto el ya presidente- después no va a ser candidatura al presidente. El presidente sale en marzo. No, pero escúcheme, el presidente no lo hizo. Tiene que retomarlo. Si él es la persona indicada, ¿ya? No o sea, puede el ser otra respaldo persona. a la candidatura a la presidenta depende de la gestión que haga el presidente Boric hasta que Evidentemente. se vaya de la moneda. Evidentemente. Esa es su posición. Por supuesto, evidentemente él tiene que convocar, ¿ya? Si este es el primer paso, estamos hablando de un cargo diplomático internacional, la máxima diplomacia mundial, y él tiene que tomar el protocolo como corresponde. Ya, si estas cosas no son a tontas y a locas, que a mí se me ocurrió, que soy el generalísimo, no. Me voy a poner en otro escenario y le quiero preguntar a Francisco Vidal. El presidente no anuncia la candidatura de Michelle Bachelet, llega el 11 de marzo, se va de la moneda, llega otro presidente de otro sector político. ¿Era factible creer que ese otro presidente de otro sector político pueda presentar una candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas de la expresidenta Michelle Bachelet? Difícil. Además depende de quién sea el presidente. A ver, es distinto en esta materia si el presidente es Kast, si es Kaiser o es Matei. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas O si es diferencias? Jara. Mi impresión... No, pero pensando en que no es de su mismo sector. Pensando en un triunfo de la derecha. Porque yo creo que Matei es más flexible. Porque hay que entender, y lo digo con rigurosidad, en el planteamiento de la derecha, a la derecha de Chile Vamos, en el mundo y en Chile, hay una mirada sobre las Naciones Unidas, sobre los organismos internacionales, súper crítica. Usted, Lo dijo Trump. bueno, la cabeza Trump, la ha seguido Bolsonaro, la tiene Milei, Meloni, que es más moderada, para que les cuento, los Le Pen en Francia, Vox en España, Orbán en Hungría. Olvídense, po. O sea, no toda la derecha piensa lo mismo en Chile sobre el tema de Naciones Unidas. La centro derecha, quizás por la experiencia de haber gobernado 8 años, es más flexible. Las posiciones más de derecha radical son más duras. Tanto es así que en el primer programa de José Antonio Kast estaba el retiro de Chile de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Eso ya no está. No, ya no está. No está en el programa. No, en el primer programa. Sí. ¿Ya? No, O digo, sea, esta candidatura cambió ciertas cosas en el Claro, programa. da una señal más bien de lo que se llama en el lenguaje de la derecha en el mundo más radical del soberanismo. O sea, no depender las políticas internas de acuerdos internacionales. Bueno, pero yo creo que lo significativo acá es hoy día si esta finalmente fue una estrategia de Boric, pero tiene una conversación abierta en primera plana de Bachelet, de la importancia de estos cargos, de lo que significaría. Hace pensar también si en este minuto la oposición tiene figuras de esta envergadura, ¿no es cierto? O sea, en el fondo sin querer queriendo, por eso depende de la posición en la que uno esté o lo que uno crea, porque uno podría conversar con el presidente y decir, bueno, esto fue intencional. Claro. No fue Pero sabía que usted al decir esto iba a provocar algo en el país y quería provocarlo, y nosotros le estamos pidiendo temporalidad, que hable, y al final Y tiene un no era efecto, su oye, intención, ¿me entiendes? y Su tiene intención efecto era boomerang. precisamente Mira, esta. y tiene un efecto boomerang. Porque hay un efecto acá que... Mira, en mi opinión, la posibilidad de que Jara, lo más probable, dicen todos los números, que pase a segunda vuelta, la posibilidad de ampliar el apoyo en la segunda vuelta, en mi opinión, requería de 2 rostros. Michelle Bachelet
y Carolina Toa. ¿Vamos? Bueno, en esta situación Michelle Bachelet quedó en el aire porque... ¿qué es lo primero que dijeron los candidatos legítimamente de derecha? Oiga, si usted está en esta, no me salga en la franja de Janet Jara, po. Ni me haga puerta a puerta en San Joaquín. Evidente, po. ¿Ah? Claro. Entonces también tiene un efecto interno en dimensión campaña. Claro. Oye, que estoy hablando harto yo. Oye, y respecto de estos Tenían puntos, amarrado. por eso comencé diciendo también que el apoyo, entre comillas, que el presidente Boric le está dando a Michelle Bachelet en esta candidatura es como el apoyo, que no es apoyo, que Daniel Jadwe le estaba dando. Que le terminó jugando en contra. Por supuesto, evidentemente es un efecto boomerang, como se ha dicho acá. Ahora, porque ¿sabes la opinión diputado, del, es que la opinión del Francisco presidente? Vidal hacía un punto respecto a 3 derechas distintas, Matei, Kast y Kaiser. ¿Usted con cuál se siente más identificado en términos de esa posición sobre organismos internacionales? Porque ese es un tema de discusión a nivel mundial. Bueno, si hablamos de candidatura, evidentemente yo soy militante ordenado de Renovación Nacional, mi candidata es Evelyn Matei en estas presidenciales, pero le tengo afecto, por supuesto, a José Antonio O Kast. sea, en este punto creen en el multilateralismo, la necesidad de fortalecer instituciones u organismos como Naciones Unidas. Lo dije anteriormente, Ya. yo creo en el multilateralismo, ya son organizaciones permanentes del Estado político mundial, pero sí en que cada país es soberano en sus decisiones, ¿ya? Cada país, cada gobierno también es el que dirige la política de Estado de cada país y no podemos tampoco, como país soberano que somos, recibir instrucciones de otro Estado, ni tampoco de un organismo mundial, por muy multilateral que sea. Chile es independiente ¿Y y eso ha soberano. pasado en algún momento? Bueno, pero puede pasar y ahí tenemos que estar prevenidos. Lo que pasa, Eduardo, es que las lecciones de la humanidad te obligan a que algunas cosas el soberanismo no puede traspasar. Por ejemplo, la violación de los derechos humanos. Ningún país puede argumentar que voy a violar los derechos No, humanos por porque supuesto. yo estoy Exacto. aquí en el choro. No, nuestra constitución, o sea, lo que nos rige, Por eso te digo, de plano la elimina. Nadie podría estar de Hay acuerdo valores con eso. universales que hay que a eso. respetar. Por supuesto. Sacan ¿No la es cuenta cierto? que hablamos y de... el autoritarismo de Maduro es una dictadura, tan dictadura como la de Pinochet. Entonces ahí es donde se ven los gallos. claro. Los gallos se ven en esa cancha cuando es capaz de poner temas de incómodos en cuestión. ¿Es China una dictadura? Completamente. Entonces, si es China una Lo que pasa dictadura, es que- pero déjame terminar. Entonces, ¿por qué tenemos una vara para comerciar con algunos y otra vara para comerciar con otros? ¿Sabes lo que yo digo? Entonces, ahí es donde esos son los temas incómodos, pues esos son los temas que los ciudadanos de a pie, todo no es tonto, pues si el chileno, Hasta las 12. el chileno, ¿no es cierto? Que se le da la mañana su peguita y todo, ¿no? Sabe dónde está, donde aprieta el zapato, dónde está. Entonces, tenemos una serie de dobles discursos Tremendo. como país tremendo, Tremendo. ¿ah? Y tenemos dobles miradas y toda la cuestión. Pero lo importante, a mi juicio acá, es que se está dando una discusión y que con todo, que es bueno para la gente, cada uno va mostrando su verdadera cara. En estas discusiones, claro, porque de repente hay mucho maquillaje, ¿no? Sí. Pero cuando las situaciones son más límites, se tiene que salir a mostrar la verdadera Yo cara. le digo a mis alumnos que el día que Maduro nos compre cerezas, deja de ser dictadura. Porque los comunistas buenos. Pero por eso lo estoy diciendo. Por eso, Era que no, pues, sí, somos el principal socio comercial, los chinos nos cortan el gas y nos vamos a la cresta. Los comunistas buenos, los vietnamitas comunistas buenos. Pero el día que Maduro nos compre cereza, le garantizo que tenemos las mejores relaciones políticas y comerciales. Y siempre un tema ese que complica a los candidatos presidenciales. ¿Ah? Obvio. Siempre sale. Obvio, bueno. China. Claro. China. Y ahí es como, bueno, sí, Acuérdense, pero... ciudadanos, que China... la gran Siempre. discusión de la política y la economía, pues, ¿ah? Oye, la y acuérdense- política, la economía, los intereses de cada nación, los intereses, y la China los con- valores están en virtud de los intereses comerciales de los déjame países. Bueno, contarles es algo, una discusión voy a del mundo clasificar. entero, para Pero- ser justo. pero seguimos. no solo de Chile, del Pero mundo entero. tú lo dices muy bien, que se enfoquen en los intereses del país, pero no en los intereses míos, po. ¿No es lógico, verdad? lógico. Aquí los intereses del Estado, Sí, po, de la nación, absolutamente. deberían estar por sobre Pero mis intereses. como la Gallán no tiene por qué saber, el Bernardo Higgins de la China contemporánea
Deng Xiaoping, el que hizo la famosa frase que le da origen a este socialismo de mercado, abro comillas, lo importante no es el color del gato, sino que case ratones, cierro comillas, el mismo ordenó la matanza de los Plaza Tiananmen. El mismo. Hasta el día de hoy no se sabe la cantidad de estudiantes muertos en la plaza. O sea, el mismo líder que abrió la economía china al mundo es el mismo que ordenó la masacre más grande en la historia contemporánea de China. ¿Y me van a decir que no es dictadura? Porque los zapatos que andamos usando son chinos, porque el 94% por eso yo el 94% de los juguetes por eso son le chinos. puse el tema en la mesa. Porque son los temas incómodos, Obvio. porque son los temas que además nos desnudan como pequeño país que somos. Sí. Como pequeño país que somos, además, porque de cierta forma vamos navegando en esta marea, aunque creo que en su mayoría nuestros líderes a nivel diplomático internacional sí han puesto el pecho a las balas, sí han tenido valores, sí han tratado bueno, la muestra es Boric en la última alocución en la ONU, él tiene posiciones muy claras con respecto a Gaza, muy claras con respecto a Trump, muy claras con respecto al calentamiento global, o sea, muy claras que eso está bien, lo que hizo Lago. La crítica al presidente, fíjate, es porque hace eso. Y eso te demuestra la hipocresía. Sí, por eso. Para hacer políticamente correcto en Naciones Unidas habría que mirar para el techo de la masacre de Gaza. Ese es el punto. Es que no hay nada que me irrite más, que cuando tienes que hacerte el giro el tonto por un beneficio económico o por quedar bien con el sheriff del mundo. Claro. Creo que esa cuestión sí que es tercermundista y esa cuestión sí que es pequeña, será donde venimos de población, pero esa cuestión es muy pequeña. O sea, hay cuestiones que cuestan, pero siempre digno. ¿No es cierto? Si hay que criticar una matanza brutal, hay que hacerlo aunque nos cuesten cuestiones, pero siempre con la mirada al frente. Es que ese es el punto. Porque en el mundo globalizado que vivimos, en el mundo tecnologizado que vivimos, hoy día hay muchas más alternativas que antes. Obvio. Que sí que te ponía una pata en la cabeza y que hoy día se puede luchar de otra forma, se puede vivir de otra forma, se puede tener valores, mirar de frente, criticar las cuestiones que realmente nos duelen, porque no nos pueden dejar de doler matanzas como las que están ocurriendo en el mundo, situaciones como las que están ocurriendo que, no sé si uno puede salir con la vista al frente si se hace el tonto todo el tiempo. Trabaje lo que trabaje, claro, haga lo que haga. Obvio. Absolutamente, y por eso es inentendible que hay quienes critican que Chile no sea soberano frente a organismos multilaterales, pero los que dicen ser los más patriotas son los primeros en rendirle pleitesía al presidente de Estados Unidos. Obvio. Es inentendible, y tienen una banderita de Estados Unidos antes que la de Chile, pero se dicen los más patriotas del país. Entonces, eso es inentendible, porque tenemos que tener principios frente a ciertos temas que van más allá de nuestra conveniencia. Por eso yo citaba el caso de Irak, porque creo que es tan elocuente respecto a un momento crítico, porque decían, no, ahí no perdíamos nada, perdíamos todo, estábamos negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y pese a las presiones, a mí me tocó en esa época entrevistar al secretario de Estado de Estados Unidos, a Colin Powell, en un momento crítico en el mundo, y le tuve que preguntar respecto a si estaba en riesgo el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Él era un gran diplomático. De hecho, sale del gobierno en ese momento porque era del ala blanda del gobierno de Bush. Termina saliendo por las miles de muertes que ya había en Irak. Pero él dice, no, sí estamos avanzando, pero estuvo en riesgo, y eso lo sabe Francisco Vidal, lo sabe todo el mundo que estuvo en ese momento negociando el TLC con Estados Unidos. Claro. Por la postura que tuvo el presidente Lagos de decir, no vamos a apoyar una guerra que no tiene mérito. El costo del presidente Lagos al mantener su posición es que Estados Unidos no lo invitó a firmar el tratado. De eso soy testigo directo. ¿Cómo se llama el gringo? ¿El embajador? Sí, lo voy a buscar porque me acuerdo perfecto de su cara. Mira, de hecho de aquí se fue a Caracas. Sí. Mira. Era el embajador con Chávez. Me acuerdo perfecto de él. Y como el, entre comillas, castigo público, el hecho político con el que Estados Unidos castiga al presidente Lagos es no invitarlo a la firma. ¿Así? Sí, pues. Es un desaire. Claro, ahora, pero ese desaire en el momento era importante. Era grande, porque, mira, claro.
también vemos a veces con ojos del 2025 cuestiones de los 90, cuestiones del 2000 y todo. Hoy día, ¿qué pasa? Pero en ese tiempo ese desaire era un portonazo penca, claro, pues era un claro. chancacazo. Claro. Yo también estaba en medio escrito y todo. Era una cuestión, La Nación domingo. sí, pero mira, a mí algo me gusta porque no quiero verlo todo, algo me gusta que nos rebelemos también ante lo que tenemos. Porque la sumisión también es mala, nos hace vivir con temor, nos hace vivir siempre agazapados, no nos saca afuera nuestra identidad, no nos saca afuera nuestra creatividad, no nos saca afuera nuestra alegría. Entonces, estos personajes como Trump, ¿no es cierto?, también le generan al mundo que tenga una disposición frente a aquello diferente. Diferente, porque el Es mundo... demasiado provocador. Y porque él tiene una forma de relacionarse con la política que es única y que tiene a los demás mandatarios un poquito en shock, ¿no es cierto? O sea, tipos que han vivido la diplomacia, que tienen una forma de relacionarse con la política, y viene un tipo que es prácticamente un animador de reality show. ¿No es cierto? Ayer lo comentamos, antes líderes que tenían calladito, que iban a poner unos barcos, este tipo se lo anuncia, les manda el camino y le tira 4 drones para que lo vean. Entonces les dio vuelta el esquema, les dio vuelta al mundo. Entonces no saben cómo reaccionar. Como líderes en el mundo que son súper, hiper diplomáticos, que son súper, hiper caballeros, que son súper, hiper pulcros, se encuentran con este loco Pero déjame darte un ejemplo que es brutal. Perdón. Tú sabías harto de relaciones internacionales. Sí, es que para ir al dato, porque yo sé que le gusta el dato exacto. William Brownfield, William Brownfield. el embajador de Estados Unidos en esa época. Es inédito, ciudadano, que en el mundo contemporáneo un presidente de Estados Unidos le diga a otro presidente de Brasil que si los tribunales brasileños condenan a Bolsonaro, Por ejemplo, ni más ni menos por intentar un golpe de Estado, el presidente norteamericano le dice al presidente brasileño: te subo los aranceles en un 50%. Eso es el principio del siglo XX, Centroamérica y el Caribe. Colonia, claro. Sí. Claro, Eso La es. política del Eso Big es. Stick, de Theodore Roosevelt. entre escolar y matón. Claro. Claro, O sea, una injerencia inaceptable. brutal. Pero lo que es paradójico es que esos brasileños que apoyan a Bolsonaro hasta el día de hoy y que apoyaron el golpe de Estado en Brasil, Le da lo mismo. salen a defender a Trump Obvio. y lo aplauden. Claro. Entonces les gusta la injerencia cuando les conviene, la intervención en asuntos externos cuando les conviene. Bueno, yo me tengo que ir, muchachos. No, pero ¿cómo si estamos tan entretenidos? No, pero lo que pasa es que yo dije ayer cuando me invitaron que Pero si tenía que estamos irme a tan las 11. entretenidos conversando. ¿Tiene ¿Pero tiene directorio, no? No, tengo una cosa en la universidad. ¿Va a ser La clase? gran no, no, mis alumnos están en clase, pero... Bueno, ¿qué están contando cómo está yo? Es que hoy día llegó sanguchito de palta, llego contando Toda otras la vida cosas. sabroso. Sanguchito de pan. Sabroso. Ya, ¿qué Lo que pasa meses? es que Yo no- salgo de un año, 8 meses. Aunque hablé para la radio, para la tele. No, para la tele no. Ya, pero jueguesela. Cuenta. ¿Avanza la candidatura a Michelle Bachelet? ¿Es real pensar No, que puede yo- ser la no, próxima no, secretaria no. general de Naciones Unidas? No, yo creo que ella se va a sacar la mugre, por ser. Ella creo que cumple 73 este domingo, el lunes. Y una mujer con esa historia, pues, imagínate, la historia de ella. 2 veces presidente de Chile. Después salta a ONU Mujeres. Después salta a Derechos Humanos. Como ella es parte de la historia de Derechos Humanos. Que termine la Michelle Bachelet, de secretaria general de Naciones Unidas, la primera mujer en la historia del organismo mundial más grande que existe. Del mundo mundial. Es prestigio para Chile, pero... No, sin duda, coincidimos en eso. ¿ya? Coincide. Sí, no hay que tener una venda en los ojos y decir que Michelle Bachelet se ha ganado un lugar, ¿cierto?, en la historia, 2 veces presidenta, como le he dicho, independiente del distanciamiento político que tengamos, pero en política hay que respetarse. ¿Ya? Yo no soy de la trinchera. ¿Ya? Aquí el país se saca adelante con diálogo, ¿ya? No con acuerdo. confrontación, no con pelea chica, porque si me permanezco en la trinchera, nunca voy a llegar a un punto intermedio de acuerdo. Y lo que queremos todos es sacar al país adelante, como bien lo han dicho ustedes toda esta mañana. Por lo tanto, Muy bien.
Pero permíteme, quiero reflexionar en algo que ustedes comenzaron hablando y empatizar con Karin. Lo que pasó en el metro. Qué tremendo. ¿Ya? Estamos viviendo situaciones. El metro cumple 50 años este año y están preparando celebraciones. Por lo tanto, bien sería que esta celebración tuviera un énfasis en la seguridad y en la vida de los usuarios. Permanentemente estamos viendo que gente se lanza al metro. En mi distrito queremos que el metro llegue a Los Espejos, pero en las mejores condiciones. La franja. ¿Ya? No, pero Esta es la franja. quiero poner un tema Está bien. con seriedad, con sentido común. Está bien, es que Porque tuvimos una conversación bien... en el país tenemos que lograr Bien profunda. que los acuerdos Sí. vayan en beneficio de la gente. Sí, sin duda. Sin Bueno, hay todo duda. un plan ahí respecto a eso, lo hablábamos hace algún rato. A mí me queda una en el tintero, los escucho súper atentamente, Francisco, antes que se vaya, profe. Ciudadano Vidal. Ciudadano. Es un país tan pequeño que se mira tanto el ombligo, ¿cierto? Yo creo que claro, los que hubo, la oposición hoy día, quizás gobierno mañana, va a terminar cuadrándose, va a terminar apoyando a Michelle Bachelet. Mi opinión, creo yo, lo Sí, que veo. ¿sabes tú Ahora, por qué? pero Porque más allá del cálculo, es muy difícil. Bueno, si la presidenta la dejara, no hay problema. Pero es muy difícil que un presidente, comilla, habitando el cargo, no Claro, apoye a un connacional. a un connacional. ya, pero Aunque piensen- ahora esa es la mirada Además interna. que eso lo va a engrandecer. Sí, Sí, además, Como estadista, como totalmente. todo. O sea, Además. es una oportunidad para un Sí, mandatario de eso otro- es la mirada de interna, otros pero ¿qué pasa políticos. afuera? ¿Cómo lo ve afuera? La costarricense, porque hablamos un poco de las otras No, opciones. pasa que yo creo que ella ¿Tiene el impulso suficiente Tiene más Michelle Bachelet? redes que la... Acuérdate que está la Alicia Bárcena, que era de la CEPAL en Chile, Sí, después pues. fue embajadora, canciller de AMLO. Sí. Bueno, todas son muy competentes, pero el peso de la historia de Michelle Bachelet, su historia personal y su rol en ONU Mujeres y en Derechos Alta Humanos, comisionada. donde golpeó patado y lado, pues, ¿ah? Sí, Porque golpeó a Maduro, golpeó a los chinos y de refilón a nosotros. sí. Pero- La diferencia de Michelle Bachelet con nosotros en el estallido es que ella dijo que no era violación sistemática, pero que hubo. violación Sí. hubo. Pero no nos quedemos en eso. Si esta es una situación estratégica y que le va a beneficiar al país, hay que actuar con estrategia, ¿ya? ¿Y quién? Volvamos a eso. ¿Y quién pone la estrategia para esto? ¿Quién dirige la El política presidente. de Estado internacional? Bueno, presidente, si quiere que la candidata Michelle Bachelet llegue a la ONU, que haga las cosas bien. ¿No es verdad? Concordemos en eso también, pues. Perfecto. Bueno, Francisco, muchas gracias. Sabemos que tiene que ir a la universidad. Muchas gracias. Espero verlos de nuevo. Por supuesto, lo vamos a estar esperando. Bueno. Mira todo el quiquito que quedó ahí, ¿ah? ¿Qué hay acá? Este quequito me Acá lo están los como mejores quiquitos, Acá, Francisco acá. Vidal. lejos. Este es el mejor queque que yo he comido siempre. Pero Mira. yo te escuché eso también en TVN. Podemos literalmente Sí, decir que po. le hicimos un queque.